Sea usted bienvenido una vez más a este momento en el cual nosotros nos refrescamos con la palabra de Dios. El momento donde entramos en una intimidad a través de la palabra bendita. Por eso vamos a pedirle, como en cada ocasión que nos reunimos, primeramente pedirle a Él la dirección, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, para que pueda correr en cada uno de nosotros esta palabra como un río de agua viva. Padre, te adoramos. Siempre nuestro corazón, Señor, se inclina, se dobla delante de ti en adoración, en alabanza. Señor amado, reconociendo que tú eres un Dios y Dios suficiente para nuestras vidas. En ti esperamos, en ti confiamos. Todo proviene de ti, Señor. Y en esta hora sabemos que tú, Señor amado, a través de tu palabra bendita, nos educarás, nos enseñarás, nos levantarás también y nos colocarás siempre, Señor, mirándote a ti por sobre todas las cosas. Guíanos, Señor amado, y te pido que tu gracia me acompañe, lo cual te pido en el nombre de Jesús. Amén. La alabanza y la gloria siempre es para ti, Señor. Quiero que vamos a Isaías en el capítulo 38. Vamos a leer unos versos de Isaías en el capítulo 38. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Lo voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y en el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió esos 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, el cual enfermó y sanó de la enfermedad. Nosotros, en lo que hemos leído, aquí ocurre una situación compleja. Se están viviendo dos eventos muy difíciles para este rey. Estamos hablando del rey del sur, el reino de Judá. Este rey, que la Escritura señala que él hizo lo recto delante de Dios, que no hay otro como él. Este varón, que desde joven, al ser colocado en el reino, muy joven digo porque tenía 25 años, inmediatamente tuvo una inclinación para poder comunicarse y ser guiado por el Señor como Dios quería que su reino debía ser establecido. De esta manera, este joven rey, cuando se estableció en el reino, inmediatamente, como le decía en su corazón, puso el poder, el liberar a este reino de todos aquellos dioses que se habían establecido o habían sido adoptados a través del tiempo. Dioses que no le hacen bien a la nación. Dioses que han cambiado el corazón del hombre hacia aquellos elementos y han dejado al Dios verdadero de lado. El Dios verdadero ocupaba un espacio en medio de todos los otros dioses, todos estos lugares, estos altares, lugares altos, donde el pueblo o el reino de Judá establecía su culto y su adoración. Pero este joven rey, con una inspiración en su corazón, empezó a derribar todos estos altares y establecer
un altar para el Dios único. Este altar era solamente para Jehová. Todos los otros dioses quedaban erradicados de ese reino. Al hacer esto, empezó Dios a prosperar este reino, a prosperar su vida, a prosperar todo lo que él hacía. Ahora, a través de los años, porque cuando nosotros leemos estos eventos, ya han pasado 14 años en su reinado. Y ahora él se ve en una situación no fácil. Aquí se tienen que tomar decisiones, hay determinaciones que realizar, y es importante entender dónde se ha establecido la prioridad y dónde está el corazón. Si está en ese Dios en el cual él ha proclamado desde el comienzo de su reinado como el único, si ese Dios es realmente suficiente y poderoso para poder acompañarle, guiarle y guardarle en todas las cosas que él haga. Entonces ahora, en esta circunstancia, en la cual la Escritura nos ha hablado y nos va a hablar, se encuentra en esta situación que el reino de Asiria, el reino del norte, ha venido conquistando diferentes reinos. Ha colocado en tributos a muchos y a muchos que también han querido desestimar estos tributos que le dan al rey de Asiria. Él nuevamente con sus ejércitos ha venido para que ellos vuelvan a seguir tributando y a colocar fuerza y dominio sobre todos estos reinos. Judá no queda fuera de esto. Judá también está dentro del camino de aquellos que tienen que tributarle a ese rey. Y si estos reyes no ceden a dar tributos, inmediatamente son conquistados y tomadas sus ciudades a la fuerza, tomados sus hombres, siendo esclavizados y también a muchos de ellos dándole muerte. Es una situación muy compleja. Aquí Jerusalén está sitiada. Jerusalén la ha sitiado el rey de Asiria. Él está acercado a esta ciudad con la razón de que ellos puedan en el interior quedar sin alimento, que se acaben todos los medios de subsistencia, todos víveres que tengan ellos se terminen mientras que ellos se están sitiando, para que después se vean en la obligación de abrir las puertas y rendirse delante del enemigo. Están sitiados. Y también el rey está viviendo una etapa difícil porque él le acompaña una enfermedad que no es para nada fácil de llevar, por cuanto él proclama que es muy dolorosa, muy angustiante, lo hace sentir impotente en muchas áreas, situaciones en las que está viviendo. Pero él también ha señalado que el reino puede ser capaz de ser sostenido por Dios, puede ser capaz Dios de salvarles y de guardarles, que no va a permitir que el enemigo, aunque le esté asediando, pueda entrar a conquistarlo. Él ha dado fuerza al pueblo, a los príncipes, a aquellos que le acompañan, para que así también puedan llevar al resto de la ciudad, al resto de la ciudadanía, esta misma fuerza y estén confiados. Pero aquí también suceden situaciones que cuando vienen momentos difíciles y complejos, hace memoria al pueblo de cuántos dioses tenía, porque cada uno de esos dioses cumplían una labor, según ellos. Cada uno de los dioses establecía ciertos parámetros para ellos ser ahí los que los guarden, a aquellos que les provean, a aquellos que los sostengan. Pero se ha establecido claramente en ese reino que el único Dios es Jehová y nada más que Él, nada más que Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese lugar? Cuando este rey está en esta situación, el rey Ezequías, una situación demasiado compleja,
Y cuando nosotros vamos leyendo y seguimos el curso de esta historia, también nos vamos dando cuenta que en muchas áreas de esta, muchos de los que están viendo estas transmisiones también pueden vivir o tal vez estar viviendo o haber vivido en su vida situaciones similares, complejas, que en el momento que se están viviendo no es fácil lidiar con cada una de ellas. Entonces, este rey tiene que también proveer fuerza al pueblo y también vivir con aquella enfermedad que es muy dolorosa. Aquí, en estos eventos que se van mezclando, Dios le da a través de Isaías un mensaje. Y el mensaje, en el verso 6 de lo que hemos leído, dice, y te libraré a ti. Y también le declara, y a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria. ¿Cuándo viene esta información? Cuando las cosas se ponen también bien complejas, muy difíciles. Santo es el Señor. Yo quiero que usted entienda la situación que ellos están viviendo. Mire, aquellos que los tienen sitiados, que son toda esa fuerza militar que se encuentra rodeando Jerusalén. Todo ese pueblo se siente vigoroso, se siente fuerte, se siente capaz. Y el rey de Asiria tiene una confianza plena de que no ha habido ningún reino que haya podido hacerle frente a sus padres y menos a él. Él se siente muy confiado. Es tanto que cuando envía sus mensajeros a las puertas de la ciudad para que puedan gritar, vocear con fuerza a aquellos que están adentro y puedan escuchar que ellos tienen el control absoluto sobre todas las cosas y no hay nadie y no va a haber nadie que les pueda hacer frente. Y ellos destacan lo siguiente cuando llegan ahí. Ellos voceando con mucha fuerza para que puedan ser oídas esas palabras, las cuales el rey de Asiria manda que les sean comunicadas. Ellos, una de las cosas que destacan son estas. Dicen, cuando el rey que ustedes tienen, el rey Ezequías, les ha sacado todos los altares, le ha sacado todos los dioses y le ha dejado un solo Dios, uno solo, diciendo que Él es el único y al único que hay que adorarle. Le ha quitado todos los dioses, no les ha dejado nada. Le dicen, no le crean, ustedes ahí, ahora que están sitiados, va a empezar el hambre, van a tener sed, porque todas estas cosas se van a terminar y no va a haber nada ni nadie que los pueda guardar. Y ellos con arrogancia dicen, por mensaje del rey de Asiria, les dicen lo siguiente. Le dice, no ha habido nación, aunque con todos sus dioses, que haya podido soportar la mano del rey de Asiria. Han sido destruidos, han sido cautivados, han sido llevados todos estos en cautiverio, han sido sometidos con fuerza y ninguno de sus dioses ha podido con el poder que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que les tratan de dar a entender? Amedrentando al pueblo, para que el pueblo al escuchar estas palabras diga, realmente no tenemos a estos dioses, los fueron quitados, ya no están los altares para ir a clamar, para ir a gemir, para ir a rogar, ya no están. Entonces producir en ellos una inquietud, una inseguridad, una intranquilidad dentro de Jerusalén, porque afuera se sienten muy confiados gritando esto. Se siente muy confiado, y así lo declara el rey de Asiria, que está muy confiado que de un momento a otro el sitio que tienen de Jerusalén, las puertas se tendrán que abrir y ellos son los que van a tener la victoria. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dan a entender con esto? Que lo que ha dicho el rey Ezequías, que es el rey de Judá, les ha dicho que el Dios es el único que hay que adorar. Los demás han dicho, bueno, en esto se ve una arrogancia tremenda. Si los pueblos, aún teniendo muchos dioses, no han sido capaces de esos dioses de guardarle, no han sido capaces esos dioses de sostenerle, ¿podrá un solo Dios? ¿Podrá un solo Dios
guardar a Jerusalén? ¿Pondrá un solo Dios defender a Jerusalén por cuanto todos los otros dioses fueron erradicados? Y esa es la burla que hacen afuera a aquellos mensajeros del rey de Asiria. Hacen la burla diciendo, si lo podríamos parafrasear, decir lo siguiente: que arrogante es su rey, que arrogante es su rey de dejarles un solo Dios, cuando las otras naciones, teniendo muchos dioses, no han podido ser capaces de hacernos frente. Y este rey, Ezequías, trata de hacernos frente con un solo Dios. Es una burla. Ellos se ríen de esto. Ellos hacen mofa, los del reino de Asiria, mientras que están voceando esto. Y la gente que está dentro de Jerusalén está escuchando todas estas cosas. No han de temblar aquellos que sostienen el corazón y la fe de aquellos hombres. No han de flaquear aquellas familias por cuanto se ven ahora en una situación que ya los otros dioses ya no los tienen, porque el rey ha establecido claramente que en ese reino al único que se le adora y al único que se le alaba es a Jehová, nada más que Jehová. Ellos hacen una burla. Es increíble esto, es increíble cómo se burlan. Le dice, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Le dice, no os engañe Ezequías para entregaros a muerte. Ezequías le está diciendo, confiemos en Jehová, confiemos en Jehová. Eso es lo que le está diciendo Ezequías. Confiemos de tal manera que Él no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros. Él va a ser nuestra fuerza. Él va a ser nuestro amparo. Él puede con todo ese ejército. Cuando les estaba hablando, por cuanto antes que llegaran a sitiar Jerusalén, ya se escuchaban las voces que venían esos grupos tremendos, ese ejército tremendo, venía porque ya venía conquistando diferentes ciudades. Entonces el pueblo, como se había amedrentado escuchando esta noticia, porque en este momento ellos están sitiados. Pero cuando se escuchó la noticia, el rey Ezequías le dijo, confíen plenamente, que no necesitamos nadie más. Con el Dios que tenemos es suficiente, con Él es suficiente para hacerle frente a esto que viene. Aunque sea una gran multitud, aunque sea una gran muchedumbre de personas que se van a llegar y se van a acercar a nosotros, no debemos tener ni una desesperanza, debemos estar confiados, una esperanza plena, que Dios en el cual adoramos, el cual rogamos, alabamos, aquel que bendecimos, Él no nos va a dejar en ningún momento. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque siempre es necesario estar constantemente recordándole a aquellos que nos rodean, a aquellos que escuchan, recordándole que Dios es suficiente, que con Él no se necesita nadie más, solamente Él puede hacerlo. Él tiene el poder en su mano, Él tiene el poder en su voz, Él lo dice y es hecho. Entonces, constantemente, como el rey le estaba diciendo a ellos, antes que viniera a este sitio, inmediatamente fortaleciendo sus corazones, y nosotros debemos hacerlo, como los padres de familia, los hogares, siempre estar enalteciendo el nombre de Jehová, siempre están enalteciendo el nombre del Señor y diciéndole que confíen plenamente en Él. Santo es el Señor. Pero aquí, como se dan dos situaciones complejas, también este rey, que ha tenido que lidiar con toda esta situación más su enfermedad, este rey es noticiado por Isaías y se le declara que él va a morir y ya no va a tener más vida. Dios ha decretado que él muere. Cuando Isaías le da esta noticia, él se pone muy triste y se amarga. Hay tanto que hacer, y si es un hombre joven todavía, en este momento, a esta altura tiene 39 años, todavía tiene mucho que realizar. Y cuando recibe esta noticia, él clama a Dios, dice que vuelto a la pared en su cama, porque ya estaba muy enfermo. Y él, puesto a la pared, empieza
a hablar con Jehová, empieza a hacer memoria de todas las cosas que él ha hecho por Dios, todas las obras que ha realizado y que ha caminado en rectitud, en integridad, para que Dios considere el poder asistirle, el poder sanarle, el poder restablecerle, nuevamente levantarle, para que él siga con estas labores. Entonces, cuando él tiene esta conversación con Dios, hablando en oración con él, dice que Isaías, antes que llegue, antes que salga a la mitad del patio, dice que es devuelto por Jehová y le manda a decir que se le va a otorgar 15 años más. Anteriormente le había dicho, ordena tus cosas porque vas a morir. Ahora le dice 15 años más, Dios te va a dar 15 años más. Y dice que al tercer día va a estar en el templo, ir a la adoración, estar presentándose en ofrendas, estarse presentando en alabanza en la casa de oración. La verdad que él no lo había hecho. Con todas estas situaciones, cuando llegan a la casa del Señor, se presentan delante de él, es para adorarle, bendecirle y agradecerle por todas las cosas que Dios ha hecho en ellos. Pero ellos han vivido toda esta situación y necesitan poder nuevamente ir a la casa del Señor, acercarse al Señor en adoración, en alabanza, en agradecimiento, en cánticos, en toda esta fiesta que llega a ser fiestas efervescentes en alabanza y en gratitud a Dios. No se ha dado esa instancia porque están viviendo momentos difíciles y complejos. Es necesario, y tal vez muchos de ustedes no han ido al Señor, muchos de ustedes no están buscando al Señor por cuanto la situación que los está sitiando es difícil, compleja, no se vislumbra un mañana mejor. Tal vez todo este sitio ha ido quitando realmente la fuerza, ha ido quitando la salud, porque también las personas empiezan a enfermarse cuando empiezan a hacer fuerza o es fuerte todo aquello que les rodea. Empiezan a enfermarse en su espíritu, en su cuerpo. Las personas ya no tienen ganas de salir, no tienen ganas de avanzar, no tienen ganas de nada y su cuerpo se empieza a enfermar por cuanto la situación que les rodea son realmente difíciles. No era fácil lo que él estaba viviendo, pero había algo que los sostenía. Y los sostenía en las promesas que Dios le había hecho a los suyos, porque las promesas de Dios son fieles, las promesas de Dios permanecen, no son variables. Él no actúa como nosotros. Si fuera temperamental como nosotros, Él diría y al momento estaría cambiando de parecer. Gracias le damos a Dios, que no es como nosotros, temperamentales. Él es fiel y permanece fiel en todo lo que Él dice. Él dice que va a guardar a su pueblo cuando ellos se mantienen en integridad y en búsqueda y le adoran solamente a Él, y ahí se permanece fiel Él. Y Él estaba sujeto en esta promesa del rey Ezequías, creyendo que lo que Dios había hecho en el pasado lo seguiría haciendo con ellos. Qué confianza más grande. Y Dios le dice a través de Isaías que al tercer día dice ya bastan en la casa de oración, y volver a la casa de oración e ir al lugar alto para presentarse delante de Él, porque ya van las ofrendas de gratitud, va la adoración, la alabanza, mostrando inmediatamente que Dios lo que va a hacer, lo va a hacer pronto. Dios lo va a realizar, no los va a dejar. Y ellos deben estar y permanecer confiados. Es importante esto y es muy necesario. Por eso, a todos aquellos que están en sus hogares, permanezcan firmes, permanezcan confiados, permanezcan tranquilos. El Dios que los libró a ellos también nos va a librar a nosotros. El Dios que los guardó a ellos también nos va a guardar a nosotros. Aquel sitio que tuvieron no pasó más allá. No pasó más allá. Dios no permitió que ese ejército numeroso que estaba rodeando Jerusalén, era tan la cantidad de personas que había,
que humanamente, mirando todo aquello, era totalmente imposible que pudieran ellos salir victoriosos de esa situación. Por eso cuando tú miras a tu alrededor, puedes decir humanamente o pensar humanamente, decir, es imposible salir de esto, es imposible. Pero mirando todo este escenario, nos damos cuenta que Dios, con su poder y en su bondad, les dio victoria a ellos. Mire, es tan hermosa esta situación. Cuando este reino de Asiria que tiene rodeado a Jerusalén, dice que en la mañana era tal la cantidad de muertos que habían esparcido por aquellos terrenos, era tal la cantidad porque Dios había enviado su ángel y había dado mortandad a más de 100.000 soldados. Era tal la cantidad de muertos que habían, que eso inmediatamente los llenó de miedo. Ahí no actuó el hombre, ahí no tuvo que salir el rey Ezequías con su ejército, o su mermado ejército, o ese pequeño ejército que tenía, comparado con todo aquello que lo rodeaba. No tuvieron que salir ellos, no tuvieron que poner la confianza en los hombres, ni en su espada, ni en su escudo, aunque dice que ellos estaban fortalecidos en espadas y en escudos, pero no pusieron la confianza de ninguna manera en ninguno de los elementos que habían construido, sino que la confianza estaba en Dios. Como dijo Dios, le dijo que lo libraría a él y libraría la ciudad. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? No era necesario estar pensando cómo lo haría. Lo importante era creer que Dios lo iba a hacer. Lo importante era creer que Dios lo iba a realizar. Y así lo hizo Isaías, y así lo hizo el pueblo, creyó que era la verdad que para los asirios era una gran necedad haber dejado una cantidad de altares y dioses que tenía Israel, tenía el reino de Judá, haberlos dejado fuera, porque mientras más dioses tuviera, mejor sería para ellos, según el pensamiento de aquellos reinos. Mientras más Dios tuviera, más seguridad, más confiados podían estar. Pero si es Dios suficiente, ¿qué más se necesita? Si Dios es suficiente, ¿qué más se necesita? Y aquí también nosotros podemos destacar lo siguiente, que cuando el rey Ezequías está orando y está enumerando cuántas obras, en la forma que él ha vivido, lo que ha hecho, los méritos que ha tenido, y Dios ha considerado su oración, eso tampoco es modelo para nosotros, porque nosotros no podemos venir al Señor diciéndole, Señor, he hecho esto, ¿cuántas cosas ha hecho por ti? Recuerde que la justicia para Ezequías viene en el cumplimiento de la ley. En el cumplimiento de la ley el hombre es justificado. Nosotros no tenemos que cumplir la ley para ser justificados. Nuestra justicia viene en Cristo, porque Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. No podemos ir al Señor, decir, mira Señor, cuántas cosas he hecho por tu obra. Todo lo que he dedicado, mi tiempo que he entregado, mis fuerzas, mi dinero, mis bienes, los recursos, cuántas cosas usted pueda presentar, como mostrándole al Señor que Él tiene que ser bueno con usted, porque ha hecho tanto por Dios. No es así. Le digo inmediatamente que nosotros hemos recibido esto, hemos recibido por gracia, por medio de la fe, que en la obra de Jesucristo, porque el medio por el cual nosotros llegamos a Jesucristo es la fe, no es la fe en sí mismo. Porque usted puede decir, yo tengo que tener demasiada fe para alcanzar las cosas. No es la fe en sí misma, porque la fe es el medio, es el vehículo que nos lleva a aquel que puede, aquel que lo puede realizar. Así que usted no vive bajo el cumplimiento de la ley para poder decirle al Señor todo lo que he hecho, porque estaría igual que aquel fariseo que está puesto de pie. Yo no soy como este. Yo hago esto y lo otro, y empieza a enumerar una cantidad de cosas, porque ellos viven bajo la ley para dar cumplimiento a la ley, y por la ley son justificados, pero nosotros no.
Nosotros ahora estamos en Cristo. Así que nuestro clamor siempre tiene que ser bajo la misericordia del Señor y su bondad. Él dice que estará con nosotros siempre hasta la consumación de los siglos. Así que usted no le lleve sus méritos. Aunque hayan sido muchos méritos que usted tenga, no se los lleve al Señor. Siga pensando que lo que Dios hizo por usted es algo inmerecido. Es gracia, nada más que gracia. Jesucristo es nuestra justicia. Santo es el Señor. Le digo esto para que usted no vaya a tomar esta oración como modelo para poder presentarse al Señor. ¿Cuántas cosas usted hace? No lo haga. Para Él estaba bien. Ellos viven en el cumplimiento de la ley. Nosotros estamos en la obra de Jesucristo. Estamos en la obra de Jesucristo. No lo olvide. La fe es el medio que nos llevó. La fe es el medio que colocó el Señor en nosotros. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende lo que en esta hora le he declarado? Confíe en el Señor plenamente. Santo es el Señor. Bendito es el Señor para siempre. Por eso las acciones de Él estaban basadas en el cumplimiento de la ley. Nuestras obras no están basadas en ese cumplimiento, sino en la justicia de Cristo. Solamente en la justicia de Cristo. Aunque tenga usted muchos méritos. Porque dice el apóstol Pablo, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza. Es el medio. Entonces usted tiene la certeza de lo que espera, de lo que está pidiendo, de lo que está clamando, lo que está confiando, en lo que usted ha depositado su seguridad, no en la fe, porque la fe es el medio. Ellos depositaron su confianza en Jehová. Jehová los libró del ejército asirio. Jehová sanó al rey de una enfermedad que lo estaba matando. Era tanto que iba a morir. Porque recuerde que las heridas, cuando no salen, sobre todo para ese tiempo, ya empieza a envenenar la sangre y la persona termina muriendo. Pero Dios en su misericordia le dio 15 años más de vida para que él fuera al templo. Y no solamente él, fueran todos, se levantaran en alabanza, adoración. Aleluya. Nosotros no tenemos que esperar ver los resultados, porque dice bien claro en Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Si nosotros tenemos una certeza de que Dios va a hacer cosas grandes, ya debe haber en nosotros una adoración, ya debe haber en nosotros una alabanza, ya debe haber en nosotros un agradecimiento, ya debe haber en nosotros una búsqueda a Dios, ir a Él constantemente, no esperar ver que las cosas resulten como nosotros esperamos, sino confiado plenamente que Dios es el que tiene control y en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Fortalécete en esta hora. Si te has puesto triste, si has desconfiado, si en un momento ha venido a tu corazón lo que puede haber venido a ellos cuando le gritaban afuera de los muros, gritaban aquellos mensajeros del rey de Asiria, le decía, y ese único Dios los va a librar, y ese único Dios los va a librar, va a ser capaz de librarlos. Si la cantidad de dioses que han tenido las naciones, que hemos arrasado con ellos, no han podido, ¿podrá ese único Dios? ¿Podrá ese único Dios? ¿Cuántos a ti tal vez te dicen? ¿Podrá ese único Dios? ¿Podrá ese único Dios salvarte? ¿Podrá ayudarte? Tal vez que tú has dejado todas estas cosas, como ellos arrojaron todos estos dioses paganos que tenían para poder confiar en ellos. Tuvieron que ser arrojados del reino. ¿Cuántos tuviste que arrojar tú? ¿Cuántas cosas tenías en tu mesa ahí para que no te faltara la economía? ¿Cuántas cosas tenías como un amuleto para que no te faltara el dinero? ¿Cuántas cosas tenías colgadas o puestas para que no te faltara salud? Esos eran dioses que te acompañaban, pero cuando vino Jesucristo sacaste todo aquello, sacaste lo que tenías colgado, las puertas, las ventanas, todas aquellas cosas que eran amuletos, aquellos que considerabas un Dios para poder asistirte en tu economía,
para poder asistirte en tu fuerza espiritual, para poder asistirte en las defensas, en las luchas espirituales, para poder asistirte en tu salud. ¿Cuántas de esas cosas por causa de Cristo las arrojaste fuera y confiaste que Jesucristo es el único Dios y te aferraste a Él? Tal vez en estos momentos podrán mirarte y decirte, pero no tienes algo aquí para que te ayude en tu economía. Y estás pensando tal vez en aquello que un día arrojaste para afuera. No tienes nada que te guarde colgado en la puerta y tal vez venga a tu mente diciendo, aquello que protegía mi hogar ya no está. Te digo que todo lo arrojaste porque no servía para nada eso. Porque el único que puede guardarte en tu economía, en tu salud, en tu hogar, en un mundo espiritual es Jesucristo. No hay nadie más que Él, solamente Él. Él es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad. Y si tú arrojaste todos los dioses para afuera, confía que Dios será contigo. Y nada de lo que esté sitiando tu vida, nada de aquello que te esté rodeando y esté probando tu fe, será derribada. Tu fe estará fuerte, tu fe estará fuerte. Por eso, no es necesario, como lo hizo Ezequías, pedir una señal. ¿Y cuál será la señal? Y ahí donde le dice que va a retroceder la sombra, va a retroceder la sombra del sol 10 grados. 10 grados. Tú no tienes que pedir señal. La señal que tenemos y nos fue dada hace 2000 años es la señal de la cruz. Si Dios fue fiel, escucha, si Dios fue fiel en darnos a su Hijo, también permanece fiel para socorrernos. Esa es la señal que tenemos nosotros, la señal de la cruz, la evidencia del amor de Dios para con nosotros. No me pida ni una señal, ya te fue dada. Y una vez que Jesucristo se entregó, Jesucristo dio su vida, nosotros estamos plenamente confiados que nadie nos destruirá, nadie, absolutamente nadie. Dios nos librará de todos los ejércitos que nos rodean, de todas las cosas. Por eso si quieres volver a aquello, porque otros están diciendo que tienes que tener una plantita afuera para que ningún espíritu malo entre. Deja la plantita ahí, pero ten en cuenta que esa plantita no puede hacer absolutamente nada. Riega esa planta, pero no la mires como un amuleto de salvación, de ninguna manera. El único que puede en el ámbito físico y espiritual guardarnos y librarnos es Jesucristo, y nada más que Él, nada más que Él. Santo es el Señor, como lo dice en Hebreos en el capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente, y esto por favor guárdalo con fuerza en tu corazón, para que puedas sentirte alentado y confiado, y no vuelvas a esos dioses paganos, a esas cosas que llenaban tu mesa, a esas cosas que llenaban tus puertas, a aquellas cosas que te rodeaban, porque alguien te dijo, debemos darle una ayuda a Dios. Necesitamos darle una ayuda a Dios. Dios no necesita ni una cosa de eso. Dios lo que necesita es que tu corazón esté confiado en Él, tu corazón esté firme en Él, tu corazón esté seguro en Él. Eso es lo que necesita Dios. Como dice Hebreo, pues por cuanto, dice, Él mismo fue probado, hablando de Jesucristo, fue probado Él mismo en el sufrimiento. Mira, sigue destacando en el verso, es poderoso para socorrer a los que son probados. En esta situación tú puedes estar siendo probado, como ellos fueron probados, estando sitiados por los asirios. Una mirada humana es imposible, pero Dios, no hay nada que sea imposible para Él. Por más difícil que te sea comprenderlo, confía plenamente en el Señor. Plenamente, Él fue probado en el sufrimiento y es poderoso para socorrer a los que son probados. Si tú estás siendo probado, sigue confiando, sigue creyendo que Dios es el único y suficiente. Sigue creyendo que Dios es el único y suficiente, que es más grande que un ejército, como era considerado Elías y Eliseo.
Recuerda que Elías y Eliseo eran considerados como un ejército poderoso y necesario para una nación. Era más grande tener a Elías y Eliseo ahí que cualquier ejército que tuviera cualquier nación que le rodeara. Tenerlos a ellos era una fuente de poder, de seguridad, de tranquilidad, de salud. Era todo. Si ellos eran considerados de esa manera, imagínate cómo debe ser considerado Jesús en nosotros. Porque Jesús es más que eso. Jesús es mucho más que eso. Él tiene autoridad y control sobre todas las cosas. Sobre todo porque fue colocado en Él. Le fue dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Confía plenamente en Él. Él nunca te va a defraudar. Y Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. ¿Puede nuestra mente comprender eso? Él lo señala. Dios señala estas cosas, las deja delante de nosotros para decirnos que Él es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Puede hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Santo es el Señor. Ahora, mira tu vida. Si ha entrado en tu corazón el deseo de traer todos esos amuletos para que no te falte la economía, para que no te falte la salud, para que puedas estar confiado, deséchalos inmediatamente. Deséchalos inmediatamente. Lo único que necesitas tú, a Jesucristo, como el único y suficiente. Nada más que a Jesucristo. Él te guardará en tu entrar, en tu salir. Él guardará tu economía y no permitirá que nada te falte. Él te pondrá la abundancia. Él te dará, Él te llevará, Él moverá todas las cosas. Por eso mantente confiado. Si tu fe está siendo probada, sigue confiando. Dice, Señor, por ti deseché todas las cosas y no quiero volver a ellas. No quiero volver a nada de lo que antes rodeaba mi vida. Solamente quiero tenerte a ti. Mi confianza solamente en ti. Razón tenía el rey de Asiria cuando mandó a sus mensajeros de decir, ninguno de los dioses que tenían aquellas naciones pudieron contra mi mano. Razón tenía, porque esos dioses no valían nada. Pero cuando se enfrentó al verdadero Dios, quedó humillado. Cuando se enfrentó al verdadero Dios, tuvo que volver a Siria humillado. Cuando se enfrentó al verdadero Dios, volvió a Siria y sus hijos lo mataron. Porque se enfrentó al único que nadie puede enfrentar. Nadie puede enfrentar. Y tal vez nos digan a nosotros que somos arrogantes cuando decimos que Cristo es suficiente y otros dicen no es suficiente, se tienen que agregar más cosas y nos puedan mirar como arrogantes. Pero el resultado es el que importa. Sigue proclamando que Cristo es el que puede, porque el resultado te va a dar la razón. El resultado te va a hacer confiar plenamente en Él. Sigue diciéndole a otros que no necesitan a nadie más. No necesitan colocar ninguna cosa, ni un billetito debajo de alguna cosa gorda para que no pueda faltar el dinero. No necesitan nada de aquello. Lo que necesitan es a Jesucristo. Nada más que a Jesucristo. Por eso si te sientes asediado por las circunstancias y es probada tu fe hasta el grado de llegar a enfermarte, levántate ahora. Si te has sentido que te estás enfermando por la situación, levántate en esta hora. Confía en el Señor. Si has sentido que tus fuerzas se han debilitado, levántate en esta hora y sigue creyendo que Jesucristo es suficiente. Levántate para que las enfermedades huyan, para que las necesidades huyan. Levántate para que toda sombra de duda inmediatamente desaparezca. Levántate con fuerza, levántate con confianza. Si el pueblo tuvo confianza, de igual manera tú tienes que tenerlo en esta hora. Si te estás cuestionando, no te cuestiones más. No te cuestiones más por aquellos amuletos que ya no te acompañan. Esos amuletos nunca sirvieron para nada. Pero ahora que tienes a Jesucristo, mira, no ha cambiado tu vida, no ha cambiado tu entorno,
no ha cambiado todas las cosas desde que Él vino a tu vida. No todo es diferente, no todo ha sido mejor. Claro que ha sido mejor, ha sido mucho mejor, porque ahora no tienes que estar preocupado si sales vestido de una manera, si caminas con un pie primero antes que el otro, si te colocas ropa al revés para que puedas estar tranquilo cuando andas y tengas seguridad, cuando no tienes que pasar por ciertos lugares, tú andas confiado en todo lugar, porque todas esas cosas que eran paganas, esas cosas que te mantenían esclavo, Jesucristo te hizo libre, te dio libertad, así que levántate con fuerza, levántate con confianza, levántate confiado, y eso es lo que te puedo decir constantemente, levántate confiado en esta hora, aunque la gente diga que somos arrogantes en proclamar a Jesucristo como el único Dios y suficiente para nuestras vidas, pero así, en todo momento, tenemos al Señor derribando por miles a aquellos que se acercan a destruirnos, por miles, aunque no los vemos, pero Él está luchando constantemente. Puedes levantarte en esta hora y te puedes renovar. Si te has sentido que estás siendo probado, tu fe está siendo probada, como dice el Señor, que la fe tiene que ser probada, como el oro en el crisol, tiene que ser probada. Algo está siendo probado en este momento, pero vas a salir bien de todo esto. Te lo aseguro, vas a salir bien de todo esto, porque el Señor no te va a dejar. Confía plenamente en Él. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. Así que levántate a seguir proclamando que el único que es necesario en tu hogar y en tu vida es Jesucristo. Nada más que Él. Santo eres tú, Señor, en esta hora. Te adoro, Padre, con todo mi corazón, porque tú eres bueno, llenaste mi corazón, mi vida, y para eso, Señor, han sido suficientes el gozo, la alegría que me acompaña, la tranquilidad en medio de la adversidad, aunque sienta que soy asediado por diferentes circunstancias, tú me defiendes, como también, Señor, te pido por tus hijos en esta hora, que se sienten tal vez agobiados, han visto mermada su economía, han visto mermadas sus posibilidades. Señor, les has dicho tú en esta hora que tú serás con ellos y ellos tienen que levantarse a adorarte, tienen que levantarse a traer ofrendas delante de ti, Señor, en alabanza, en cantos, en gozo, en alegría, porque tú te lo mereces, Señor, tú te lo mereces. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Sé que has fortalecido los corazones de tus hijos, le has dado herramientas, Señor, para seguir adelante confiados, y así cada vez que enfrenten cada situación estarán tranquilos, porque tú estarás venciendo todos aquellos que vengan contra ellos. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la adoración es para ti. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. Santo sea el Señor.